He titulado esta predicación Cambios trascendentales, la misma fe, el mismo Señor. Nuestro Señor, en este contexto, desde hace unos buenos domingos, estamos en la última semana de nuestro Señor. Ya estamos en aquella noche, bordeando la madrugada, cuando nuestro Señor fue arrestado. Y el Señor está dando muchas lecciones, dándoles a sus discípulos la perspectiva necesaria para que pudieran afrontar lo que iban a enfrentar. El Señor está preparando a sus discípulos con las mismas palabras, los está preparando en dos instancias. La primera de ellas es prepararlos para los sucesos que iban a afrontar en unas horas. Es decir, con todas estas palabras el Señor les estaba guiando, ayudando, preparando para esa gran hora de prueba que iban a pasar. Es decir, para el futuro inmediato. Esto es, para los eventos que ellos habrían de ser testigos del arresto del Señor, de su pasión y de su muerte. Entonces, con estas palabras el Señor está sirviéndoles a sus discípulos para que estén preparados, para que llenen sus corazones de todo recurso necesario para afrontar esta prueba muy, muy difícil. Esto lo miramos en el versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces el Señor les estaba diciendo, no hay manera de que esquivemos este asunto, ni yo y obviamente ni ustedes. Entonces es mejor que estemos, en el caso de ustedes, preparados. Pero el Señor también está preparando a sus discípulos con estas mismas palabras con las que está preparándolos para esa hora. Con estas mismas palabras los estaba preparando para lo que sería su vida, su discipulado, su seguimiento a Cristo, luego que el Señor fuera recibido arriba en gloria. Por eso le he llamado cambios trascendentales. La misma fe, el mismo Señor. Pero ¿por qué cambios trascendentales? Porque a partir de ese momento, a partir de que el Señor muriera en la cruz y resucitara y ascendiera, los discípulos de Cristo deberían aprender a afrontar su vida cristiana, todo lo que eso implica, sin la presencia física del Señor con ellos. Ellos no habían aprendido a seguir al Señor sin su presencia física. Claro, como todo seguimiento, como ellos eran discípulos verdaderos, ellos habían aprendido a seguir al Señor por la fe, porque aunque le siguieran físicamente, requerían fe. ¿Por qué, hermanos? Porque seguirlo físicamente no era suficiente. ¿Cuánta gente lo siguió físicamente y no tuvo fe? Así que ellos tenían que aprender a seguir al Señor por la fe, pero cuando Él estaba físicamente. Ahora las cosas iban a cambiar drásticamente. Y es que el Señor iba a ser quitado de ellos en su presencia física. Y una cosa distinta era seguir al Señor por la fe, estando Él presente. Y otra cosa muy distinta sería seguirlo por la fe, pero en su ausencia física. La fe debería saberse expresar ahora bajo esa misma circunstancia. Por eso le llamo cambios trascendentales, la misma fe. Pero esta fe debería aprender a expresarse en esa nueva circunstancia, en la ausencia de nuestro Señor. Además había otro cambio, note. Hasta el momento, muchas cosas buenas y malas las experimentaron gracias a que Él estaba allí, nuestro Señor.
Mucha gente quería al Señor y amaba a los discípulos gracias a que venía el Señor. Los atendía muy bien gracias a que el Señor iba con ellos. Otra cosa sería el trato que ellos recibirían cuando ya el Señor no estuviera caminando físicamente con ellos. Entonces el Señor los está aparejando en estos dos niveles. Primero lo que iban a afrontar en unas horas y luego con estas mismas palabras enseñándoles cómo deberían afrontar su seguimiento a Cristo luego que Él físicamente no estuviera. Lo primero que hace el Señor es hacerles una pregunta consoladora. Es una pregunta con la que el Señor busca consolar la vida de sus discípulos. Él sabe que va a darles ciertamente unas noticias muy duras para su alma. Sin embargo, las endulza con la siguiente pregunta del versículo 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. El Señor está haciendo referencia a un par de episodios. El primero de ellos, cuando comisionó a los 12 para la labor de predicar el Evangelio, lo cual se registra en Lucas 9, 1 al 4. El Señor está recordando este episodio. Dice Lucas 9, 1 al 4, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, el palo grande con el que se apoyaban, ni alforja, la maleta de la comida, ni pan, la comida, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, como previendo que si algo pasaba con una, se podían cambiar. Dijo: no. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Cuando el Señor le dice, la vez que los envié, está haciendo referencia a esto, pero quizás también el Señor está haciendo referencia cuando además de mandar a los 12, envió 70 más con ellos. Lo que también vemos en Lucas 10, 1 al 5. Pero note la similitud de las órdenes. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aún así, no llevéis bolsa, ni alforja, la bolsa era la billetera, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, etcétera, etcétera. Si usted nota las 2 primeras veces, en Lucas 9 y en Lucas 10, cuando el Señor envió a sus discípulos, primero a los 12 y luego a 70 o acompañados de los 70, la orden fue clara: vaya y trabajen, vayan, hagan la obra del Señor, prediquen, sanen, preparen el camino por donde yo después iré a pasar. ¿Y qué deben llevar? Lo que llevan puesto, nada más, sino eso. El Señor les estaba instruyendo a llevar a cabo esa vida de fe de un discípulo. Es decir, el Señor les recordó que el discipulado siempre será un acto de fe. ¿Qué garantía tenían ellos? Ninguna, sino la palabra de Cristo. Vayan. Es más, el Señor está diciendo en la casa que les abran, como diciendo, ni se preocupen por dónde van a pasar la noche. Seguro, donde van a encontrar un lugar y allí los van a atender. Era un acto de fe el que el Señor les pedía. El Señor les estaba enseñando a depender absolutamente de su palabra, de sus promesas, de que en ausencia, aparentemente, en la desventaja,
de emprender una misión tan grande sin prever nada, el Señor les estaba enseñando que Él les proveería con su poder, que ellos podían fiarse de sus palabras, que ellos debían obedecer al Señor plenamente y que el Señor entonces les daría la provisión de todas las cosas, hasta de su seguridad. Les pide ahora, en Lucas 22, que estamos leyendo, el Señor les pide que por favor recuerden si en todos esos kilómetros que recorrieron, si en todas esas travesías, si en algún día o en alguna noche, si en el frío o en el calor, si en tierra o en el mar, si en algún lugar que visitaron les hizo falta algo para cumplir esta misión. Si carecieron de algo para seguir siendo fieles discípulos del Señor, si es que hubo un contexto que vivieron donde no experimentaron el respaldo divino. Y ellos empezaron seguramente a recordar que habían sido enviados sin lo necesario, sin alojamiento adecuado para un viaje, sin provisiones, sin dinero para comprar cualquier cosa. Pero ¿qué recordaron ellos? ¿Qué les faltó? Nada nos faltó. Donde quiera que fueron, tuvieron alojamiento amistoso, se les proporcionó todo lo necesario para ellos, tuvieron comida, ropa. Cristo abrió las casas y los corazones de los hombres para recibirlos, aunque aparentemente los envió tan vacíos y desamparados. Y con estas palabras el Señor les está diciendo que entonces no podían dudar de que cualquier cosa que viniera en adelante tendrían este antecedente, esta misma esperanza. Es decir, el Señor les está diciendo, cualquier cosa que pase adelante, cualquier cosa que vayan a vivir de aquí en adelante, siempre tengan en cuenta lo que pasó antes. Que los envié a una gran misión sin nada, solo con mis palabras, con mis promesas, y que les faltó nada. Es una forma de decirles, entonces de aquí en adelante, cualquier cosa que vayan a afrontar, recuerden eso. ¿Para qué? Para que recuerden que nada les va a pasar. Nada les va a faltar. Déjeme aplicar esto por un momento, porque bien estas palabras pueden, o con estas mismas palabras el Señor puede hablar a nuestra vida. Desde que usted fue hecho discípulo de Jesucristo, y cuando fue hecho discípulo de Jesucristo, seguramente usted dimensionó todas las cosas que habría de perder por seguir a Jesucristo. Quizás usted dimensionó que perdería unas amistades, el amor de sus padres quizás, el amor de la familia. Quizás usted dimensionó que le perdería un empleo, que perdería oportunidades en la vida para ser alguien según el mundo, que perdería ciertas condiciones por seguir a Jesucristo. Si usted recordara los miedos y las inseguridades que experimentó cuando vino a Jesucristo y confió en Él como Salvador, yo le pregunto, desde ese momento que creyó en Jesucristo y que usted supo que iba a perder tantas cosas por seguir a Cristo, la pregunta es, ¿qué le ha faltado? ¿De qué ha carecido usted siendo un fiel discípulo del Señor? Si el Señor le preguntara, ¿qué le ha faltado? Si en algo Él le ha desamparado. Si se han cumplido finalmente los miedos que usted tenía por seguir a Cristo. Cuando usted se armó de la obediencia por la fe y empezó a practicar todas las cosas que Jesucristo ha mandado, prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres, prefirió la sonrisa de Dios antes que la sonrisa del hombre. Cuando dejó esa ocupación
aun cuando usted dejó su comodidad carnal por ser discípulo, ¿qué le faltó? Pero además podemos preguntarnos como iglesia, si después de la escasez que hemos vivido, de las pruebas, de las convulsiones, ¿qué nos ha faltado? ¿Nos hemos visto desamparados como iglesia de la luz de la palabra, de la guía, de la sabiduría, de fuerzas, de compañeros, de puertas abiertas, de recursos? ¿Dónde, querida iglesia, ha visto la escasez de aparejos para servir al Señor? Cuando luchamos, hermanos, recuerde, porque quiero aplicar esto a nuestra vida como iglesia, cuando luchamos ciertamente con inseguridad, con la inseguridad del sector, de la ciudad, cuando luchamos con bares, con la incomprensión, con amenazas de división, con luchas, con desalojos, con enfermedades, con privaciones y hasta la llamada pandemia, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? ¿Puede usted decir lo mismo que los discípulos? Dígalo. Me parece que a algunos les faltó algo, ¿verdad? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a usted? Como discípulo, ¿a usted qué le faltó? ¿Y qué nos faltó como iglesia? Nada. Entonces esa misma respuesta que usted dé, con esa misma aliéntese. Porque el Señor pregunta esto, es para nuestro consuelo. Igual que ellos, mire hacia atrás y pregunte qué faltó. Nada. Entonces, ¿por qué pensar que para los desafíos adelante algo nos faltaría? Nuevas demandas, la misma fe. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor. Lo segundo que hace nuestro Señor aquí con sus discípulos, después de hacerles una pregunta consoladora, es darles una indicación desafiante. Y aquí el asunto, hermanos, como el meollo de la cuestión, el Señor informa a los 11 que están por ser expuestos a una situación completamente diferente a todo lo que aquí ellos habían experimentado como discípulos, donde habían aplicado ciertas medidas, pero ahora el Señor dice se avecinan cambios y ahora las medidas tendrán que cambiar, por supuesto. Y el versículo 36 dice, y les dijo, pues ahora, note el cambio, el que tiene bolsa, tómela. ¿Qué nota? Lo opuesto, ¿verdad? Que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Las cosas iban a cambiar. Los asuntos se iban a tornar distintos, por lo que, como hemos aprendido, hermanos, situaciones distintas requieren medidas distintas. No la fe, no el discipulado, eso no cambia, no el Señor. Pero un asunto era cuando el Señor les era toda su provisión, estando Él físicamente. Ahora el Señor dice, me voy. Y entonces, aunque sea la misma fe, tienen que expresar su fe de manera distinta. Todas estas cosas, la bolsa del dinero, la alforja o maleta de provisión, la espada de protección, le debo decir que aquí la palabra espada, macaira, no es una espada de esas largas que usted piense que ellos deben andar tremendamente armados. Es una especie de daga mediana, llamémosle multiusos. ¿Por qué? Pues sí sirve para defenderse, la verdad. Pero también, hermanos, para hacer todo tipo de oficios, las tiendas, para partir la comida. Era un cuchillo multiusos, es decir, no es la típica espada de ataque, sino de mediana protección y de utilidad. Esa es la espada que les manda llevar. Es decir, lo que el Señor está diciendo, si usted nota el lenguaje del versículo 36, es que se aprovisionen de los elementos básicos, pero también
que se aprovisionen de los elementos básicos de forma básica. ¿Por qué se lo digo? No dice tome 10 bolsas, lleve 3 espadas, 4 alforjas, no. Y no se les manda llevar el trasteo, es lo que le quiero decir, sino lo que es necesario para la vida. La bolsa, maleta para llevar algún tipo de comida, de un viaje, una espada pequeña, y se les manda llevar de forma básica. Claro, hermanos, estas palabras tienen la característica de que tanto para los discípulos como para nosotros hoy deben ser tomadas en parte literal, pero mayormente de forma metafórica. Ni solo literal, ni solo metafórico. Dije, tanto para ellos como para nosotros, estas palabras deben tomarse de alguna forma literal, pero principalmente metafórico. ¿Y qué significa? Que a la luz de las nuevas realidades que ellos iban a afrontar, deberían aprovisionarse de todas las cosas necesarias para seguir siendo discípulos con las demandas que ahora enfrentarían, que eran nuevas para ellos. Considere que hasta aquí el Señor de forma física y personal había asumido la responsabilidad de cuidarlos, hasta de proveerles. Él tenía amigos personales como Marta y Lázaro y María, pero a la luz de que los recibían, pues también recibían a los discípulos. Cosas así. Cuando faltó el pan, Él multiplicó el pan para todos. Era su provisión, era su defensa. Piense que cuando querían atacar el Evangelio, ¿con qué cara se estrellaban? Con la de Jesucristo. Básicamente Él era el escudo físico, claro, espiritual, pero físico. Él era su provisión. Él también era la cara por la que ellos eran bien recibidos. Pero en su ausencia, ellos debían entonces hacer la provisión necesaria para seguir a Jesucristo, pero cuando Él ya no estuviera, físicamente digo. John Gill dice, de ahora en adelante, después de su muerte, resurrección y ascensión, cuando fueran enviados a todo el mundo a predicar el Evangelio, Él estaría con ellos, pero de otra manera. Ellos se verían reducidos a gran miseria y angustia, a no tener comida ni dinero para comprarlos, a sufrir hambre, sed, desnudez y a no tener un lugar determinado para vivir. No serían recibidos y atendidos de la manera en que lo habían sido, y por tanto el Señor les aconseja que tuvieran provisiones, que llevaran sus alforjas o tener dinero, porque estarían felices de proveerse a sí mismos de lo necesario en cualquier caso. Por supuesto, como dice este autor, el Señor seguiría con ellos, porque ¿cuál es su promesa? Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y en este contexto es, yo estoy con vosotros para que anunciéis el Evangelio a toda criatura. Es decir, estoy con vosotros para hacer este trabajo, y alrededor de esto estoy con vosotros para suplir todas vuestras necesidades que tengáis haciendo este trabajo. Pero hermanos, Él estaría con ellos de otra manera, porque después de ser recibido al cielo, Él estaría a la diestra del Padre. Sí, Él estaría intercediendo por ellos. Él les enviaría su Espíritu para seguirlos guiando y protegiendo, pero la situación cambiaría drásticamente. Estos discípulos que habían aprendido a seguir al Señor teniéndolo presente físicamente, lo consolador que puede ser eso, ¿no cree? Ahora tendrían que aprender a seguir al Señor por la fe únicamente, sin su presencia física. Como le digo, el principio es principalmente metafórico, pero también incluye lo material. Es decir, hermanos, ellos ya no lo tendrían para hacerle preguntas.
y para escuchar directamente sus respuestas. ¿De qué les tocaría provisionarse, hermanos? Bueno, de muchas cosas, del Espíritu que les recordara las cosas. Gracias a eso escribieron lo que el Señor les enseñó para tener las respuestas a la mano. Gracias a ello les tocaría crecer en fe, para ser guiados por el Señor, luego que Él no les dijera, es por allí, sino, ¿qué nos dijo el Señor? Cuando enfrentaran los ataques al Evangelio, ellos los iban a recibir ahora, ya no estaba Jesucristo. Ellos iban a recibir de frente toda la persecución y contrariedad, y entonces ¿de qué tocaba? Provisionarse, oh hermanos, de todo conocimiento, paciencia, virtud, sabiduría, para hacer frente a estas cosas. Ellos necesitaban hacer provisión además para los viajes misioneros, llevando consigo bolsa y alforja. Ellos necesitaban aparejarse sobriamente de lo material, pero sobre todo, y más aún, para aquellos que como los discípulos hemos creído luego de la presencia física de Jesucristo en la tierra, debemos aprovisionarnos de todas las gracias, virtudes, recursos espirituales para andar en este peregrinaje como discípulos suyos y para cumplir la tarea misionera en medio de la resistencia, luchas y privaciones. Los discípulos no tomaron nada la primera vez que fueron enviados, no por su negligencia, sino por su obediencia, manifestando de esa manera su fe en la provisión de Jesucristo. Esta segunda vez deberían hacerse de provisiones de toda clase, no sobre la base de su desconfianza, sino de su fe. ¿Sí ve que la fe toma rumbos distintos? En un comienzo la fe se manifestó no tomando nada. Y en esta ocasión, ¿cómo se iba a manifestar su fe? Aprovisionándose. Así era la manera en que ahora manifestarían creer en el Señor y fiarse en su ayuda. Entonces prever. Ellos debían prever hasta donde fuera de acuerdo a la piedad, mirar por su protección hasta donde fuera fruto de la fe, aprovisionarse de lo necesario hasta donde fuera parte de su discipulado. Esto era lo que deberían hacer. Entonces dependerían más del Espíritu, de la palabra, de la oración. Deberían aprovisionarse de qué paciencia, valentía, abnegación, servicio, fuerza y más. Cada uno de los 11 y luego Pablo fueron una muestra de todo aquello que ellos echaron en su alforja, con lo que se sustentaban, y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la que se defendieron. ¿Qué nos puede decir estas palabras del Señor a nosotros hoy? Mis hermanos, la iglesia ha sido sembrada en terreno enemigo. Los enemigos del Evangelio son muchos. Los discípulos del Señor tendremos que afrontar muchas contradicciones, asuntos que tenderán a reducirnos, a provocarnos privaciones, y que no tenemos la presencia física del Señor. Entonces es necesario que los discípulos del Señor nos abastezcamos de todo lo que el Señor ha querido darnos para esta tarea. Hermanos, nada de lo que el Señor ha provisto para nosotros como sus discípulos es un lujo. Quizás si a usted se le propusiera hacer un viaje a pie, pasando por climas diversos, por situaciones diversas, peligros diversos, demandas, es decir, no en un camino plano, sino, le va a tocar a veces ir por un despeñadero y descolgarse, a veces tendrá que pasar ríos, a veces le hará calor, a veces frío, a veces será por ciudad, a veces por selva, y entonces lo
lo pasan a usted por un cuarto lleno de provisiones, ¿verdad? Pero recuerde que el viaje es a pie, pues tampoco se lo puede llevar todo al hombro, ¿no? Entonces le pregunto a usted qué haría. Me imagino que depende de la edad. Usted si es un muchacho y dice, eso con mi navaja, ahí puedo. Sí, con mi navaja ahí puedo, seguramente. Seguramente usted tomaría en su maleta elementos claves, cosas que usted dijera, a mí se me hace que esto lo tengo que llevar, ciertamente. Hermanos, en ese taller, en ese cuarto de recursos divinos, debo decirle que nada de lo que ha provisto el Señor es un lujo para nuestras alforjas. Todo lo que Dios ha dado para sus discípulos, de todo eso debemos aprovisionarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque el camino es largo, el camino es inestable, hay muchos peligros y vamos a experimentar cualquier cosa en el camino. Aún por eso lleve el escudo y aún lleve la espada, porque le va a tocar pelear de vez en cuando. Es la trama del libro El progreso del peregrino, una forma metafórica. Eso no es para niños, no lo ponga a leer a un niño. Si un adulto sufre leyendo eso no es para niños. No que no lo pueda leer, pues que no lo va a entender. A menos de que sea el ilustrado, que ya casi no dice lo que dice el de verdad. Pues, hermanos, ¿qué ha visto? Permítanme hacer esta alegoría con un recurso no bíblico, pero ¿qué ha visto? Que el hombre tiene que pasar por muchas cosas y se le dan recursos, unos muy importantes que a veces pierde por su descuido, pero que le hacen falta, pero que el Señor ha provisto para el creyente todo lo que él necesita, hermano. Nada de lo que él ha provisto es un lujo, hermanos. Así que es mejor que eche cada cosa en la alforja y que cada momento se ande aprovisionando de los recursos divinos, porque somos esa clase de discípulos que creyó sin ver y que va a tener que perseverar todos los días de su vida sin ver a Jesucristo. Y eso nos lleva a un nivel de dependencia espiritual muy fuerte, porque el asunto no es tan fácil como lo físico. Y hay cada cosa en este camino, hermanos, cada cosa, donde nos es necesario que cuando echemos la mano a la alforja espiritual, encontremos un recurso para poder perseverar en el Señor y estar dispuestos a afrontar las condiciones. Déjeme tomar un evento último. ¿Quién pensó de ustedes cuando creyó en Cristo que le iba a tocar perseverar en medio de una epidemia? ¿Sabe qué lamento o qué lamenta uno? Que cuando algunos echaron mano a la alforja, ¿qué encontraron? Nada. ¿No sufrieron pérdida? Por supuesto. Ay, hermanos, pero cómo agradecemos al Señor que muchos de ustedes, aunque no lo tenían planeado, cuando echaron mano a la alforja, hallaron recursos de los que se aprovisionaron antes por la fe, que no descuidaron. Y en ese momento, ¿qué falta hizo, no cree? Y cómo el Señor tomó de estos recursos y protegió a su pueblo. Ninguno de nosotros sabe qué traerá el día, porque cada día trae su afán. No sabemos por qué terrenos nos toque seguir pisando. Y es mejor que cuando usted eche mano, si tiene un peligro y eche mano a la espada, la encuentre. Y no diga, yo sí sabía que me tocaba tenerla, pero no dije, no, esta me va a estorbar. Sí, obviamente estorba, ¿verdad? Pero cuando haga falta, ¿verdad? Pero no olvidemos que una iglesia sabia también no se olvida de llenar su bolsa de otros recursos que acompañan la obra de Dios en la tierra.
Yo sé que no es lo que principalmente se deriva del texto, pero también debemos darle este alcance, porque ¿cuántas obras se han detenido porque los constructores, queriendo edificar una torre, no se sentaron primero y calcularon los gastos, a ver si tenían lo que necesitaban para acabarla? Ahora, después de haber puesto el cimiento y no pueden acabarla, se puede decir que estos hombres comenzaron a edificar y no pudieron acabar. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que aunque no sea el énfasis principal del texto, iglesias también haríamos muy bien en aprovisionarnos de lo necesario para continuar haciendo la obra del Señor en esta tierra. Yo sé que la alforja es metafórica principalmente, pero las iglesias necesitamos una alforja de verdad. Considere estas cosas, hermanos, porque ya no podemos apelar al Señor. Señor, multiplica este pan, como antes lo hizo. Por eso nos dice, eso era antes, cuando los envié sin nada, porque yo estaba personalmente. Ahora, aprovisionense. No quisiéramos que por falta de administración, falta de aprovisionamiento, la obra del Señor sufra por no seguir el indicativo de Cristo. Lo tercero es que el Señor les hace una promesa certera. El Señor les señala hacia aquello que tendrían que presenciar, si bien un evento de impacto sin igual, también les promete este evento que es el fundamento de la fe cristiana, versículo 37. Es una promesa con dos caras, ¿no? Es un evento muy fuerte. Por otro lado, es un fundamento de la fe, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor les anuncia que cumplirá las escrituras que se habían profetizado sobre él. Y es aquí, hermanos, donde el Señor mismo se identifica con el sujeto de Isaías 53. Algunas personas piensan que no es legítimo tomar de ese texto y aplicarlo a Jesucristo, porque parece que estamos forzando la Biblia a decir tal cosa. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo el que se está identificando con el personaje de Isaías 53, donde en el versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo sé que es una promesa muy dura, porque el Señor le está diciendo, ciertamente esto es lo que va a pasar. Pero esta declaración está lejos de ser pesimista, porque las palabras que esto debe cumplirse indican que todas las cosas estaban siendo llevadas de acuerdo al plan de Dios. Sería un trago muy amargo, pero el Señor les advertía hacerse de provisiones espirituales cuando llegara ese momento en que Él iba a ser tomado y contado entre los transgresores. Más adelante, unos minutos o unas horas después, el Señor les daría otros dos elementos para poner en su alforja. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor afirma que llegado el momento, cuando Él fuera llevado y dispuesto entre los pecadores, les iba a hacer una gran tentación. El Señor les está diciendo desde hace tiempo que Satanás vendría a zarandearlos. Y allí los discípulos hubieran apreciado haber tenido en sus bolsas y alforjas espirituales los recursos necesarios para hacer frente. Pero ¿qué ocurrió? Llegado el momento, cuando el Señor fue apresado y puesto entre los malhechores, y los discípulos echaron mano de su alforja, no encontraron nada. Y todos huyeron, incluyendo al que prometió dar su vida por él.
Esto, como hemos insistido una y otra vez, es suficiente prueba que el Señor no era una víctima ignorante de su suerte, sino que estaba andando sobre los robustos caminos de su obediencia perfecta a su Padre. Esta conciencia que él tenía de sus próximos sufrimientos enaltece su obra redentora, su previo conocimiento, su resolución, su valentía, el cómo fue como el capitán de nuestra salvación, atravesando el campo de guerra, tremolando la enseña del Evangelio, dando su propia vida. Eso enaltece su obra. Él no fue un mártir que fue apresado y no pudo hacer más. La verdad completa es que él puso su vida, la ofreció en obediencia al Padre, lo hizo de manera resuelta y voluntaria. Él no solo cumpliría esta escritura, sino que cumpliría todo Isaías 53 para la salvación de su pueblo. El Señor les afirma que este asunto es irreversible y que ha de ser así para que Él cumpliera las escrituras. Y por último, la misma incomprensión. Qué tragedia, hermanos, que una vez más los discípulos no comprendieron el sentido de las palabras de Cristo. Uno de los elementos más importantes de los padecimientos de Cristo, es decir, uno de los asuntos que más llevó a Cristo a padecer en su espíritu, es que aún sus discípulos y amigos más íntimos generalmente no le entendían lo que Él les decía. Eso debió causar mucho dolor al corazón del Señor, que ni por parábolas, ni directamente, ni en metáfora, nada, no entendían. El versículo 38 dice: entonces dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Parece que todavía estaban digiriendo lo de la bolsa, la alforja y la espada. Todavía se quedaron en eso, se perdieron de que Él tenía que cumplir la escritura, de que Él era el individuo de Isaías 53, tan consolador que hubiera sido si ellos lo entienden así. Pero como que todavía estaban luchando con lo de la alforja, la bolsa y la espada. Y notamos que ellos tomaron las palabras del Señor de la manera más superficial que se puede. Por eso como que corren y buscan 2 espadas y dice aquí hay 2. Como si Jesús hubiese estado hablando de la necesidad de tener y usar espadas literales. No es sorprendente que el Señor responde de forma cortante. Basta con eso. Muchos piensan que su respuesta fue irónica. Algo así como, sí, me imagino que para los desafíos espirituales y para todos los enemigos que van a tener, hasta para pelear con imperios, sí, 2 espadas son suficientes, seguro. Como que no entendían lo que estaban hablando. Que lo de la espada literal no era su intención. Es decir, que no se piense que el Señor los mandó fue a armarse como una guerrilla. No fue su intención. Se encuentra en Mateo 26, 51 al 54. Y aquí está el hermano Pedro tomando de forma muy literalista estas palabras. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Por eso decimos, hermanos, que el punto no era ármense de espadas. Es más bien metafórico lo que el Señor les decía, aunque también les pedía obviamente, pero de forma básica, su protección.
Pero aquí Pedro, tomando sus palabras de la forma más burda que se pueda, pensó que, él dijo espada, pues para algo será, ¿no? Y sacó la espada e hirió. El Señor le dijo, vuelva su espada, es decir, no me entendió exactamente. Le quiero decir, la causa de Cristo no corre así, por la fuerza. La misma incomprensión, hermanos, la misma incomprensión. Esto debió poner más dolor al corazón de Jesucristo. Él dice, bueno, por 3 años muchas veces no me entendieron. Está a unas horas de enfrentar la tentación que nunca ha vivido nadie, sino ellos. Les estoy llenando su alforja de las provisiones necesarias porque después de esta noche todo va a cambiar para ellos. Y estos parecen no entenderme nada de lo que yo les digo. La Biblia es insistente cuando dice que el corazón de ellos estaba velado para que no entendieran. Eso tiene muchas explicaciones, pero una de las más quizás importantes, según el contexto, es que usted entienda que el Señor sufrió esto solo. Si ellos hubieran entendido, le son de apoyo al Señor. Algo así como, sí, tú eres el de Isaías 53, pero también recuerda que después del sacrificio verás el resultado de tu obra. Y cosas así, si lo hubieran entendido. Pero como estaban pensando en cualquier otra cosa, hermanos, tiene más valor porque el Señor sufrió esto absolutamente solo, sin simpatía real en sus sufrimientos. Pero tenía que ser, hermanos, así. Era algo que Él tenía que hacer solo para que ninguno pensara que ayudó o cooperó en estas cosas. Quiero concluir primeramente citando al comentarista Matthew Henry. Dice, es bueno para nosotros repasar con frecuencia las providencias divinas que nos han traído preocupados todos nuestros días y observar cómo hemos superado los aprietos y las dificultades que tenemos. Hay una buena manera, hermanos, de cómo nosotros los discípulos del Señor nos fortalecemos contra la incredulidad y desánimo espiritual. Y es recordar con gran afecto cómo el Señor ha obrado en nuestras dificultades pasadas. Ya sea en su discipulado personal o en sus conflictos familiares, como cristiano le hablo, y sobre todo en los asuntos de la iglesia, su crecimiento, su edificación y los trabajos que hemos realizado, deberíamos cada cuanto preguntarnos, ¿nos ha faltado algo? ¿Hemos carecido de algo? ¿O debemos agradecer al Señor porque en un mundo adverso Él nos ha acompañado como iglesia y podemos seguir siendo un ministerio? Si no tenemos antecedentes del abandono divino, si nosotros no tenemos indicios ni siquiera del abandono divino, ¿por qué pensar que esta prueba o la de mañana vayamos a experimentar el abandono de Dios? No hay por qué hacerlo. Créame, hermano, que yo también pienso en la próxima epidemia o en la próxima convulsión en medio de la iglesia. Y aunque no dejo de sentir algo de temor, miro atrás y escucho el eco de la voz divina preguntando, ¿os ha faltado algo? No, Señor, nada. Entonces calle y duerma tranquilo. La palabra no ha faltado, la fuerza no ha faltado, la sabiduría no ha faltado, la gracia no ha faltado, el Espíritu Santo no ha faltado, nada ha faltado. Si es el mismo Señor, no importa los cambios trascendentales, debería ser la misma fe. Lo segundo
Mire cuán sabio es aprovisionarnos de todo lo que podamos en el camino de la fe. Ha sido común en el ministerio de nuestra iglesia que Dios nos alimenta por anticipado para darnos provisión para los días que vienen. Yo no sé si esto pasa exactamente así en todas las iglesias, pero por eso le estoy predicando a usted. Qué común ha sido en nuestra iglesia que Dios primero nos ofrezca los recursos para echar en la alforja con los que exactamente debemos aprovisionarnos para algo que vendrá. Recuerdo que en una ocasión se enseñó de la enfermedad. Un par de meses después, uno a uno comenzamos a caer enfermos. Prediqué cuando ninguno estaba enfermo, es lo que quiero decir. Y el Señor allí nos estaba provisionando. Era mejor que en ese momento estas cosas hubieran llenado nuestra bolsa y nuestra alforja por los días malos que vendrían. Recuerdo que alguna vez predicamos una pequeña serie, creo de 3 sermones, llamado El Señor es mi luz y mi salvación. Y días después vino la epidemia. El Señor nos aprovisionaba desde tiempo antes acerca de cómo afrontar tales cosas sin saberlo. Veo que el Señor nos da provisión para las cosas que vienen porque es nuestro pastor. Pero hemos visto cómo al negarnos a aprovisionarnos de lo que Dios nos da, luego cuando necesitamos el recurso, no lo hallamos en la bolsa ni en la alforja y tropezamos. No somos mejores que esos hombres despistados, a los que el Señor ha tratado con tanta misericordia. Nunca piense que Dios envía una enseñanza o un sermón o una providencia sin algún propósito. Si no es ahora, será mañana o pasado mañana, donde usted y yo necesitaremos de ese recurso con el que el Señor nos proveyó, porque lo necesitaremos. A veces el Señor llenará nuestra alforja de muchos elementos de consuelo para los días malos. Quizá usted no los esté viviendo, pero tómelos, porque los va a necesitar. A veces llenará nuestra alforja de protección en días peligrosos. Entiéndase la metáfora, a veces nos dirá, es mejor que le saque filo a la espada. No, pero pues estamos tranquilos, Señor. Lo va a tener que usar, ciertamente. A veces será, tenga este alimento, guarde, como le decimos a los niños, guarde para más tarde. Porque en momentos de debilidad, cuando usted mira alrededor y no hay comida, ese recurso le servirá. Le hablo afectuosamente a usted, querido hermano de Iberesuba, que Dios ha tratado tan misericordiosamente por anticipado. Que no se vuelva lento para oír, lento para meditar, lento para atesorar. Nuestro Señor es nuestra provisión absoluta. Sería necio siempre alabar al Señor porque es nuestra provisión y al mismo tiempo desecharla. Tener que hacer continuamente lo que hacemos. En medio de la pérdida, volver a recordar lo que el Señor ya nos había dado. Por último, debido a que esta no es una carrera de resistencia natural, sino de fe, es mejor que corramos la carrera que tenemos por delante fiados en el Señor,
quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esperáncese en esto, hermanos. Él fue la provisión de sus discípulos en el momento más bajo de su humillación. Escuche, Él fue la provisión de sus discípulos estando en el momento más bajo de su humillación. Nosotros hoy perseveramos siendo discípulos, teniéndolo a Él a la diestra de Dios, en su punto, en uno de sus puntos más altos de gloria. Él será nuestra provisión. Es decir, Él fue su provisión estando en su máxima debilidad. ¿Por qué no será nuestra provisión estando y reinando? No es una carrera de resistencia, en un sentido lo es, pero no es resistencia natural. Hermanos, nosotros no perseveraremos en sí por lo que llevamos en la alforja, sino porque Él está con nosotros. ¿Debemos llenar la alforja? Sí. Pero nosotros perseveramos porque Él está con nosotros todos los días. Su pueblo siempre tendrá un Salvador bendito. De manera que si por descuido caemos, aun si somos negligentes y tropezamos en el pecado, todavía tenemos un Salvador que puede restaurarnos y levantarnos de nuestros pecados. Nuestros errores y pecados pueden ser perdonados todavía en su sangre. Nuestros aciertos y virtudes que tenemos hoy, todas han venido como un don de la cruz, para que no pensemos que lo que tenemos fue por la habilidad de llevar la bolsa, la alforja o usar bien la espada, sino porque el mismo Señor a quien servimos nos ha guiado y pastoreado, y es nuestra esperanza que así sea para siempre. Oremos.